Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que siga en esta conversación de Reto 2024, donde abordamos temáticas de la agenda nacional, o en otras palabras, colocamos a México en contexto. En una emisión anterior abordamos las disculpas públicas que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum por la represión del 2 de octubre de 1968. Hoy profundizaremos más en este tema y analizaremos las investigaciones que se han realizado, no solo sobre el movimiento estudiantil de 1968, sino también la revisión que el Gobierno de México ha promovido para conocer las violaciones graves a derechos humanos que ocurrieron de 1965 a 1990. Y para realizar este análisis, hoy nos acompaña Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en Historia y quien participó en la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a derechos humanos cometidas precisamente en este periodo de 1965 a 1990, organismo que fue auspiciado durante el pasado gobierno federal. Buenas noches, doctora. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Enrique, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Y pues antes de comenzar este análisis que va a ser sin duda muy interesante, los invito a ver esta cápsula introductoria sobre el tema. El régimen que emergió de la Revolución Mexicana, con la existencia de un partido político hegemónico o un partido de Estado, requirió de una estructura policíaca que de manera constante marginó, silenció y reprimió movimientos sociales disidentes. La necesidad de mantener el concepto de la unidad nacional en torno a un eje dominante generó que al paso de los años distintos sectores sociales se manifestaran ante la urgencia de mayores libertades y derechos. Aunque las protestas e inconformidades ocurrieron desde la propia gestación de este régimen político, fue en la década de 1960 cuando distintos movimientos sindicales, agrarios y estudiantiles intensificaron su llamado a una mayor apertura. La respuesta de los entonces gobiernos de México no fue la conciliación o el diálogo, sino por el contrario, el reforzamiento de esquemas jurídicos y policíacos para enfrentar a movimientos políticos, es decir, se criminalizó la protesta social. A su vez, esto ocasionó que distintas expresiones políticas y sociales se radicalizaran para tornar en grupos guerrilleros, pues el Estado mexicano cerraba otras opciones de participación. Antes y después de la represión del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno de México incurrió en distintas acciones extralegales como el espionaje, detenciones ilegales, tortura, desaparición forzada y aislamiento de grupos disidentes al régimen. La llamada Guerra Sucia fue el clímax. Para enfrentar a los movimientos guerrilleros de la década de 1970, se utilizaron todo tipo de recursos extrajudiciales. A finales del siglo pasado y ante el debilitamiento del régimen político causante de esta represión, comenzaron los primeros intentos para investigar los hechos de represión ocurridos en la década de 1960, 1970 y 1980. En 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 26/2001, donde identificó 275 casos graves de violaciones graves a derechos ocurridas en la década de 1970 y 1980. Posteriormente, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que buscó investigar y procesar a los involucrados en la llamada Guerra Sucia. Sin embargo, hoy sus resultados se consideran limitados. De manera reciente, en octubre de 2021, se formalizó la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas en 1965 a 1990. Entre sus objetivos estuvo el reivindicar a las víctimas de la represión en México. Sin duda, este tema que estamos abordando el día de hoy es un tema que duele, pues hablamos de la negación de derechos, hablamos de la represión, hablamos de la restricción de libertades. En este sentido, doctora, no sé si nos pudiera explicar cuáles fueron los objetivos de esta Comisión para el Acceso a la Verdad que se integró en el pasado gobierno federal. Sí, quizá comenzar, Enrique, diciendo que desde hace décadas unos 20 o 30 distintos colectivos
y organizaciones de derechos humanos, digamos, de esto que se conoce como la guerra sucia, han luchado por conseguir memoria, verdad, justicia en México, vinculados justamente con todos los crímenes y las violaciones de derechos humanos que se cometieron entre los años 60 y los años 80. Entonces, a partir de ese reclamo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la CEGOP, se empezó a trabajar para crear esta comisión que tuvo el aval presidencial y que tenía como objetivo, digamos, 5 grandes líneas de investigación. La primera tenía que ver con el esclarecimiento histórico, la verdad histórica, que era justamente donde yo trabajaba. Tenía que ver también con el impulso a la justicia, ¿no? Eran 5 mecanismos: el de reparación integral, búsqueda de personas y el comité de impulso a la memoria. Entonces, un poco lo que se buscaba era justamente poder avanzar en estos 5 aspectos, ¿no? No solamente esclarecer, sino también poder llevar a justicia, buscar, localizar a las personas desaparecidas, reparar y lograr impulsar la memoria. En esta parte, obviamente, este proceso que se investigó de 1965 a 1990, estamos hablando también de una época muy amarga para México, porque en ese periodo de tiempo ocurrió lo que se denomina hoy como la Guerra Sucia, el hecho de cuando el gobierno en ese entonces pues, se utiliza distintas herramientas policíacas y de represión contra movimientos sociales y movimientos guerrilleros. En este aspecto, la comisión de la cual usted fue parte, ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué hallazgos se pueden aportar derivados de este trabajo que realizaron? Sí, claro. Yo creo que, por supuesto, hay como distintas cuestiones desde cada uno de estos mecanismos, ¿no? Yo resaltaría el trabajo que se realizó desde la Comisión Nacional de Búsqueda respecto a la localización de 7 restos de personas en Guerrero, ¿no? Creo que esa es una cuestión muy, muy importante, que no estuvo directamente ligada con el mecanismo de esclarecimiento histórico, pero que es fundamental en la comisión. Y, digamos, dentro del mecanismo también tuvimos avances importantes, ¿no? Justo como lo comentaban en la cápsula, pues ya existían otras comisiones de investigación, como la FEMOS, como la Comisión de Verdad en Guerrero, y un poco a partir de ese trabajo tratamos de ver por dónde continuar. Entonces, algunas cuestiones que puedo mencionar es, quizá lo podamos ahondar más adelante, localizamos varios documentos, por ejemplo, un documento en el cual se habla de la Liga Comunista 23 de septiembre y los planes, ¿no? Un plan específicamente que se llamaba Rosa de los Vientos, que podemos comentar más adelante respecto a lo que se dice a qué hacer con la Liga Comunista en 1978. Hay también listas de 1978 de personas que se encontraban detenidas en el campo militar número 1 y 7 de las cuales continúan desaparecidas. Eso también es muy importante. Es muy importante una lista que estamos mostrando al público de 1,103 personas desaparecidas, una lista que sale de revisar lo que hizo la FEMOS, lo que hizo la Comisión de Verdad, agrupaciones como Hijos, el Comité Eureka, FEDEFAM México, y la propia investigación que nosotros hicimos y que precisamente nos permite llegar a esta cifra de 1,103 personas que pues están desaparecidas por motivos políticos. Hay también una lista de más de 2,200 personas que estuvieron involucradas en los hechos represivos, que trabajaron en las distintas dependencias o instituciones que estuvieron a cargo de este sistema represivo que describimos muy, muy claramente en el informe Verdades Innegables por un México sin impunidad. Simplemente para tener una ilustración mayor de esta investigación, no sé si nos pudiera explicar un poco más de este operativo o este dispositivo Rosa de los Vientos, ¿en qué consistía? Rosa de los Vientos fue un operativo como hubo por lo menos, ¿no? Nosotros tenemos localizados unos 12
15 operativos diferentes contra distintos tipos de poblaciones, ¿no? Poblaciones que se organizaban políticamente, socialmente para tratar de cambiar el país, que buscaban particularmente eso, un cambio en el sistema político del país, ¿no? Un cambio en el sistema social. Y este en específico iba dirigido hacia la Liga Comunista 23 de septiembre. En 1978, la Dirección Federal de Seguridad, la Sedena, la Secretaría de Gobernación, arman un operativo, este operativo Rosa de los Vientos, para, dicen, ¿no? Y eso es fundamental, detener y eliminar de todo el territorio nacional los distintos grupos que aún quedan de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y para eso lanzaban sobre todo este operativo en Sinaloa, en Chihuahua, en Jalisco, Ciudad de México, creo que también incluía Guerrero, ¿no? Pero era así como muy específicamente en algunos estados en los cuales iban a trabajar la Dirección Federal de Seguridad junto con las zonas militares a cargo. Sin duda, sumamente preocupante. Pero entonces usted comenta, a la fecha, derivado de todos estos acontecimientos de 1965, 1990, tendríamos entonces 1.103 personas que aún siguen sin aparecer, ¿o solo sería de la guerra sucia? Bueno, digamos, cuando nosotros nos dan el mandato de trabajar sobre entre 1965 y 1990, es justamente con la guerra sucia como trasfondo, ¿no? Esta guerra sucia que implicaba, que en un primer momento se pensó sobre todo la guerra que el Estado desataba en contra de las organizaciones político-militares, también conocidas como guerrillas. Pero lo cierto, ¿no? Y que bueno, empezaron desde 1965 con la toma al cuartel La Madera en Chihuahua hasta mediados de los años 80, cuando finalmente pues cae, ¿no? Toda la base y la estructura de la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero en realidad, ¿no? Entonces, estas 1.103 personas son personas que estuvieron ligadas o con movimientos políticos que pudieron haber sido guerrillas, o con comunidades en las cuales las organizaciones político-militares tenían, digamos, una base de operativos, principalmente Guerrero, ¿no? Es donde ocurre, y entonces la represión va no solamente contra los militantes, sino también contra las familias y contra las comunidades en las cuales ellos tenían una base de operaciones. Sin duda, sumamente, como decía hace un momento, preocupante las cifras que nos da, los datos que nos aporta, doctora. En esta ocasión estamos hablando sobre un tema histórico, sobre las investigaciones de la represión que ocurrió en México en el periodo de 1965 a 1990. Hoy nos acompaña la integrante, quien fue integrante de la Comisión por el Acceso a la Verdad, Eugenia Alier. Recordemos que esta comisión fue formada durante el pasado gobierno federal. Y doctora, regresando a la conversación, comentábamos en el bloque anterior parte de los objetivos de las acciones que se habían realizado durante esta comisión o en el transcurso del desarrollo de esta Comisión para el Acceso a la Verdad. Sin embargo, muchos de los protagonistas, vamos a decir, de los ejecutores o de los que planearon ese tipo de represión contra movimientos sociales y movimientos guerrilleros, en su caso, han fallecido. ¿Qué se puede hacer en este momento con estas investigaciones que realizó esta Comisión por el Acceso a la Verdad? Yo creo, voy a dar una vuelta un poco a la pregunta. Creo que uno de los graves problemas que tenemos en este país es la impunidad. Y podemos platicar un poco después sobre la violencia que vivimos hoy en día, que es distinta a esa que se vivió entre 65 y 90. Pero lo cierto es que yo estoy convencida de que la impunidad que viene de ese periodo permite la violencia de hoy. No la genera, pero sí la permite. Entonces, creo que es muy importante efectivamente que esto pueda llegar a la justicia. Por eso el subtítulo del informe que presentamos es Por un México sin impunidad. Porque
consideramos que justamente estas investigaciones tienen que poder permitir llegar a la justicia. Si bien es cierto que hay mucha gente que ya ha muerto, hay personas que siguen vivas y sobre todo, y eso es lo fundamental, que también se pueden hacer casos en los cuales las personas no estén, pero que sí quede una sentencia que de alguna manera lanza también un mensaje a la población, a la sociedad mexicana, de por dónde se quiere continuar este tipo, digamos, de problemáticas, ¿no? Es decir, poner un alto a las problemáticas a través de una justicia. A través de la no repetición o del concepto que se conoce como la no repetición, ¿no, doctora? Y y en el caso de los hechos que corresponden a la década de 1980, que a lo mejor serían los más cercanos, ahí no sé si nos pudiera referir qué casos se investigaron y si ahí habría posibilidad incluso de sí fincar algún tipo de sanción más, digamos, más cercana. Sí, sí, en realidad, en efecto, la mayor parte de los casos que localizamos se daban en los años 70, pero en los años 70 todavía hubo cosas importantes, ¿no? Aún respecto, por ejemplo, a la Liga Comunista, 23 de septiembre, a muchas desapariciones que se siguieron dando. Entonces, también hay ejecuciones extrajudiciales en los años 80 y creemos que es importante sí seguir impulsando justamente la justicia en torno a ello, pero sin quitar el dedo del renglón, porque entre 78 y 80 y no hay más que 2 años, ¿no? Entonces, realmente las personas pueden seguir vivas incluso con respecto a lo que ocurrió en los años, a finales de los años 70. Y otro punto importante, ¿cómo garantizar la reparación del daño y si aún se puede reparar el daño a las víctimas de estos hechos? Yo creo que las propias víctimas, familiares, sobrevivientes lo dicen de manera clara y contundente. El daño no puede ser reparado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Diego Lucero, cuyo padre fue ejecutado, y él muchas veces insistió, ¿no? A mí nadie me va a regresar mi padre, ¿no? Nadie va a hacer que muchísimos jóvenes que crecieron sin padres, sin madres, pues los tengan de vuelta, ¿no? O que las madres y los padres localicen a sus hijos y puedan vivir con ellos, ¿no? La reparación, en realidad, por eso se habla de reparación integral, es una reparación, si bien económica en algunos sentidos, ¿no? Es también sobre todo una reparación simbólica, se trata de inscribir lo que ocurrió en la historia nacional, ¿no? Es muy, por ejemplo, muy impactante que en el norte del país lo que más exigen los sobrevivientes es que dejen de ser vistos como delincuentes, ¿no? Y que sean más bien vistos como luchadores sociales, ¿no? Esa es una forma de reparación simbólica importante, ¿no? Reconocer que las personas pues lucharon por transformar este país. Yo creo que eso es fundamental. Pero existen también pues otras formas de reparación, ¿no? A lo mejor no tiene que ser directamente de una manera económica, pero sí puede ser, por ejemplo, a través de dar ayudas, a través de dar pensiones. Mucha gente que vio truncada su vida, ¿no? Que no pudo volver con el movimiento del 68, ya lo conversaron en uno de los últimos programas. La gente, por ejemplo, la gente de la UNAM recibió, que estuvo en la cárcel, en Lecumberri, tuvo la posibilidad de estudiar, pero quienes venían del Polino, ¿no? Entonces, mucha gente, y es mucha la gente que comenta que ya no pudo continuar con sus estudios, ¿no? Que de alguna manera, a través de una militancia de distintos tipos, ¿no? Pues ya no pudieron seguir la vida que habían pensado tener, ¿no? Entonces, eso también significó afectaciones en su calidad de vida, ¿no? Y todas esas cosas, pues de alguna manera se pueden solventar de alguna manera a través de cierto tipo de reparaciones como pensiones, servicios médicos, etcétera, etcétera. Y sobre todo que no se vuelvan a generar los factores que propiciaron esa represión o esa falta de libertades. No sé si pudiéramos abundar en ese punto, los factores que también provocaron esto y que se buscaría que no se repitieran.
Eso es fundamental, Enrique. No, o sea, no hay que olvidar que entre 1965 y 1990, incluso antes y después, México vivía un régimen autoritario, ¿no? Durante muchísimos años, ¿no? Incluso se habló, lo recordarás, de la democracia perfecta, la dictadura perfecta, ¿no? Y siempre se sostenía que México era un país democrático políticamente. Desde hace algunos años, en realidad, ya no se mantiene esta tesis y en términos generales entendemos más bien que fue un régimen autoritario, si bien no una dictadura militar como en otros países, sí un régimen autoritario que impedía la movilización política. El régimen, los distintos gobiernos que hubo entre 65 y 90, lo que buscaban particularmente era que no hubiera una transformación política del país. Querían mantener, el PRI quería mantener, digamos, el control del gobierno a través de distintos aspectos autoritarios. Entonces, eso es muy, muy importante recordar porque nos explica por qué los distintos gobiernos, el Estado, pues fueron en contra de los militantes políticos, ¿no? Podían ser estudiantes, campesinos, sindicalistas, guerrilleros, ¿no? Ferrocarrileros, telegrafistas, ¿no? Fueron contra todo aquel que solicitaba cambios, ya fuera en la democracia sindical, en la democracia política, y realizaron masacres, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, en contra de todo aquel que de alguna manera quería transformar el país. Y otro aspecto importante, después de 1990 también se cuestiona, han existido represiones, han existido pues negaciones a derechos. Esa parte también fue una limitación de la propia comisión a la cual usted perteneció, que las investigaciones solo llegaron hasta 1990, pero ahora faltaría también investigar qué pasó después de 1990. Así es. Yo creo que sí, ¿no? Como historiadora, yo te puedo decir que en realidad, pues sí hay periodos históricos. Yo creo que 1965-1990 es un periodo histórico específico en México en donde hubo una gran movilización política, social de la población y hubo una gran violencia política del Estado, una gran violencia y una gran represión en contra de todas estas movilizaciones. Lo hubo también antes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el asesinato de Jaramillo, ¿no? Unos cuantos años antes, de 65, la represión en contra de ferrocarrileros, contra los almazanistas, o sea, represión hubo antes y siguió hablando efectivamente después, Aguas Blancas, etcétera, ¿no? Toda la represión en contra de los zapatistas a partir del 94. Son muchas las represiones, pero sí considero, ¿no? Que cuando se eligió el periodo 65-90 era pensando en lo que había ocurrido particularmente con la movilización política, pero también con lo que tenía que ver con las organizaciones político-militares. 1965 se eligió porque era el año en que se intenta tomar Madera y 1990, que es cuando ya se están acabando las movilizaciones de las organizaciones político-militares. Entonces, definitivamente después ha continuado la violencia. Hoy vivimos una violencia pues terrible, ¿no? Que también se tiene que explicar, pero son violencias de distinto tipo, ¿no? En México ha existido violencia siempre, pero son distintos tipos de violencia. Y lo que se pretendía estudiar en esta era la violencia política. Gracias, doctora. Sin duda ha sido una osadía el tratar de hablar de un tema tan amplio, de un proceso histórico tan amplio en 30 minutos. Sin embargo, doctora, le pediría, para terminar, una conclusión de un minuto, tratando también de que nos pudiera responder qué pasó con los trabajos de esta Comisión para el Acceso a la Verdad, si continúan o se van a retomar en esta administración federal que apenas inició en este año. Enrique, cuando quieras volvemos a conversar sobre estas temáticas. Muchas gracias por la invitación, gracias a quienes nos escuchan y gracias por el interés. Yo creo que es fundamental este interés para que sigamos presionando, porque si bien se avanzó,
no se ha terminado, ¿no? Esto no se termina prácticamente nunca. Entonces, sería ideal, ojalá que sí, que se retomen todos estos trabajos por la nueva administración y que se siga impulsando, ¿no? Particularmente la justicia, que es lo que más se necesita. La búsqueda de personas por supuesto, la reparación. De acuerdo, los trabajos ya concluyeron formalmente de la Comisión para el Acceso a la Verdad. Así es, concluyeron el 30 de septiembre formalmente. De acuerdo. Pues muchas gracias, doctora. Pues le agradecemos que nos haya acompañado. También le agradecemos a usted, a la querida audiencia, que nos haya acompañado el día de hoy. Hoy hemos caminado la historia de México, hemos abordado una senda, un periodo histórico que marca a México por el grado de descomposición política, por la falta de libertades. La tarea inmediata ante estos hechos es la investigación, sí, pero también la no repetición y la reivindicación de las víctimas. Que el pasado no nos sorprenda en el presente. Le agradezco que nos haya seguido en esta noche, en esta emisión de Reto 2024. Gracias.